¿Qué tal, hermanos? Te saludamos del Ministerio Huellas en el Agua y quiero que abras tu Biblia en 2 de Tesalonicenses 3:3, que dice: pero fiel es el Señor que nos afirmará y nos guardará del mal. La fidelidad. La fidelidad es aquello a lo que tú le guardas lealtad. La fidelidad es ese compromiso que tú tienes con una persona o con algo. En este caso hablamos de la fidelidad a Cristo. Tenemos el caso en Daniel de Sadrach, Mesach y Abednego, que el rey los manda a llamar porque le han dicho que ellos no se habían postrado a las estatuas que él colocó. Entonces ellos le dicen: viva, oh rey, que nosotros no nos vamos a postrar a adorar. Y aún dice: si nosotros no logramos librarnos del horno de fuego, aún así nosotros seguimos fiel a lo que han hecho ellos, a no postrarse a adorar esta estatua. Cuando ellos son lanzados al horno y el rey se da cuenta que no les pasa nada y los manda a sacar, dice: no hay un Dios que libre como el Dios de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a ellos les sucede esto, ellos jamás, a pesar de que sabían que podían morir, nunca desfalleció esa fe que habían ellos. Ellos tenían una lealtad a Dios que no la iba a quebrantar nada. Que cualquier edicto, cualquier cosa que dijera un rey, ellos no iban a dejar de hacer lo que era correcto, que era la voluntad de Dios. Entonces muchas veces las personas se encuentran en el mundo creyendo que si no hacen algo que les están pidiendo que hagan en el mundo, no están en eso mismo que anda el mundo, en esa onda en la que, o esa moda en la que tú tienes que hacer lo que los demás hacen. Cuando nosotros, por ejemplo, como padres, enseñamos a nuestros hijos que la fidelidad no se basa en un hombre, o ser leal a un hombre, o ser leal a tus padres, no. La fidelidad se basa en ser leales a Dios. Cuando tú enseñas a tu hijo o tú mismo aprendes que la lealtad que nosotros debemos para con Cristo, para con Dios, entonces nosotros empezamos a ser fieles en otros aspectos de nuestra vida. Te voy a contar un testimonio. Yo tengo un hijo de 13 años que, estando en clase, le pidieron que hiciera un libro y una obra. En el libro debía contar mitos, leyendas, historias, y que estas debían ser de fantasías, de hadas, de terror o de sátira. Cuando él llega acá a la casa me dice: mamá, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer algo que no es de Dios. Cuando yo le conté lo que significaban mitos y leyendas, que eran cosas como de terror, él me dijo: yo no voy a hacer eso, yo prefiero salir aplazado en esa nota antes de desobedecer a Dios. Yo voy y hablo con su profesor y le digo que él lo va a hacer basado en la Biblia, porque lo que él cree es que eso no es obedecer a Dios y que eso no estaba en las ordenanzas de Dios. Entonces él hace su libro contando las historias y los milagros de Jesús, y de esta manera él sale victorioso en esta prueba que lo coloca el enemigo. ¿Por qué? Porque otro a su edad simplemente va y hace el libro que le piden, pero él dijo que no, que él no iba a hacer eso. Cuando le tocó hacer la obra también fue basada en la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces los jóvenes en estos tiempos no son enseñados a serle fiel a Dios, sino a un hombre, a un padre, a una madre. La fidelidad que nosotros debemos enseñar es a Cristo, porque cuando tú le eres fiel a Cristo, eres fiel a todo lo que venga en tu vida, a un esposo, a tus padres, a tus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Te voy a contar la historia de un bombero que en medio de un fuego vio en un árbol a un pajarito que estaba quemado. Cuando lo quitó, dentro de él habían unos pajaritos chiquiticos. Entonces él se dio cuenta que esta ave estaba en esa posición con las alas abiertas cubriendo a esos pajaritos, y se llevó a estos animalitos a su casa a cuidar.
cuidarla. En el Salmo 91:4 dice que el Señor extiende sus alas para cuidarla. Asimismo, cuando Cristo extendió su brazo para ser crucificado, del mismo modo que el ave cubría a esos pajaritos, así nos cubre el Señor a nosotros. Él fue leal al Padre cuando le dijo: Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. De esta misma manera que el Señor se expuso en esta prueba de fuego y Él extendió sus brazos para cubrirnos a cada uno de nosotros, también Él fue leal a su Padre. Él siguió las ordenanzas y los mandamientos que el Señor le había dado para hacer aquí cuando Él estuvo en la tierra. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo, en lealtad, en fe y en seguir las ordenanzas que nuestro Padre nos da. Como siempre lo vengo diciendo, una vida plena en el Señor viene en limpiarte con la palabra. La palabra se lee cada día, la palabra se aprende, porque con ella tú te purificas tu alma, con ella tú aprendes y con ella te llenas. Ella te da las respuestas que tú necesitas en tu alma. La oración sin cesar. La oración sin cesar, porque esta es la comunicación directa con nuestro Padre. Esta es la comunicación que debemos tener con confianza, en lo secreto, como que cuando tú estás hablando con un amigo para reconfortar tu alma y para que el Señor te conozca y escudriñe dentro de ti todo lo que hay. Como dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros podemos estar en este mundo, podemos estar rodeados de malas costumbres, podemos estar rodeados de malas conversaciones, pero cuando tú aprendes a alejarte de estas cosas, tú aprendes a vivir en el Espíritu. Ya no es lo carnal, sino que tú aprendes a caminar en lo espiritual. Hay un versículo que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando nosotros tenemos la lealtad al Señor, nosotros nos alejamos de todas estas cosas. Nosotros no dejamos que el mundo que hay hoy en día venga a interferir en nuestra vida espiritual. Por eso nos alejamos. Y también hay un versículo en Jeremías que dice: conviértase en ellos a ti, no tú a ellos. Que cuando tú te encuentres en un lugar, sea la palabra de Dios la que prevalezca en ese lugar. Que cuando tú estés hablando con alguien, sea la palabra de Dios la que salga por tu boca. Porque la palabra de Dios es verdad. Nosotros debemos andar en lo espiritual. Nosotros debemos saber que lo de la carne viene para muerte, pero lo que es lo espiritual es para vida eterna. Cuando nosotros entendemos que lo que está aquí es por un tiempo, pero lo venidero es mejor cuando tú andas en lo espiritual, entonces tú comienzas a creer, a tener esa fe en el Señor que te lleva a esa lealtad firme y plena hacia el Señor. Cuando tú te paras en algún lugar, debes reconocer a Cristo, debes ser leal a Cristo y que sea Él antes que cualquier hombre en esta tierra. Que nadie, por ningún cargo que sea, por ningún parentesco que tenga contigo, nadie es mayor que Cristo. Todo eso está por debajo de lo que es la lealtad al Señor. La fe primeramente, pero todo esto, todas estas tentaciones, todas estas cosas, estas pruebas, tú las pasas con la fidelidad al Señor. Esta fidelidad es la que te ayuda a soportar la prueba, es la que te ayuda a seguir adelante y es la que te ayuda a estar más firme en los pasos del Señor. Hermanos, espero que estés leyendo la palabra, que estés orando sin cesar y que estés en una plena comunicación con el Señor, porque eso es lo que nosotros queremos, que tú aprendas a comunicarte con Dios y de este modo tú puedas también llevar la palabra cuando ya tú estés firme y leal hacia Cristo. Que el Señor te continúe bendiciendo.